que está dispuesta a incluir la materia, pero resulta ahora que los nefrólogos estamos tan dispersos que no alcanza los nefrólogos a tener la cobertura dentro de la UNAM. Entonces eso se está estudiando para ver qué es lo que se puede hacer. Al terminar los médicos generales, el conocimiento de nefrología pues es bajo. Estamos viendo que el 60% de los pacientes que requieren diálisis no saben que están enfermos. Ese 60%, los médicos generales, algunos familiares, quizás, no saben que tienen al paciente enfrente con enfermedad renal crónica. Bien, estas son las causas principales que generan el problema. Un momentito. Agradezco a los ingenieros la amabilidad que tuvieron en apoyarme para resolver este problema. La presentación no habría, hicieron magia. Muchas gracias. Bien, el doctor Alejandro Treviño define a la enfermedad renal crónica como una enfermedad emergente, catastrófica y por ello prioritaria. El académico reconoce que es un número creciente de los nuevos casos, reconoce que hay un rezago en la atención de los mexicanos, altos costos, alta mortalidad, recursos limitados, y requiere una razonada aplicación financiera para atender este padecimiento. En países en desarrollo se calcula que las terapias de reemplazo por cada 150 pacientes se presentan por millón de habitantes. En México potencialmente hay 800 pacientes, por millón de habitantes. La enfermedad renal crónica, entonces, estamos viendo que es grave. El IMSS y el ISSSTE son los que están absorbiendo el costo por los primeros lugares al otorgar la diálisis y hemodiálisis y el trasplante. Se define la enfermedad renal crónica como la segunda enfermedad que provoca años vida perdidos. Bien, los tratamientos sustitutivos, la diálisis peritoneal. Antes de 1970, la década de los 70, es una época difícil. De hecho, durante un año se cerró la especialidad. Solo había diálisis peritoneal con catéter rígido. Para los 80, con el descubrimiento de las soluciones de diálisis en frascos, sistemas de conexión y sobre todo el catéter de Tenkop, se inicia la diálisis peritoneal continua ambulatoria y la diálisis peritoneal automatizada. Antes de esto pasa por la diálisis peritoneal intermitente. Los médicos ya sabían poner el catéter, ya sabían dializar, pero entonces tenían que hacer conciencia al paciente para enseñarle a que manejara su catéter. Pues esta decisión entre que ingresaba cada semana al hospital y que toman la decisión de que se debe enseñar al paciente y al familiar para que se dialicen, tomó cierto periodo de años. Finalmente, es un hecho que actualmente sigue a la vanguardia la diálisis peritoneal. Tenemos problemas porque ya desde su inicio nace como monopolio y para 1990 aparecen otras industrias de diálisis peritoneal. Entre los 80s y 90s rápidamente se incrementa masivamente la diálisis peritoneal y se expande tanto que la industria influye en colegas donde no adquieren la capacitación para recibir al paciente y saber qué hacer. Y entonces comienza una situación donde parece que la diálisis no funciona. Resulta que los pacientes que están en diálisis y que están bien son los que no vemos. Sin embargo, los que llegan al hospital son los que estamos conscientes de que están con problema de salud.
Para 1992, el 95% de la población se sigue manteniendo en diálisis. Seguimos con políticas de salud. Entonces, estas fallas de la diálisis ven que se incrementan los costos por la hospitalización prolongada, la antibioticoterapia de intervenciones y hace al sector salud, en especial al IMSS, tener reconsideraciones. En algún momento, plasman que la diálisis peritoneal intermitente es obsoleta, no debe hacerse, genera un alto costo, se interna el paciente y fallece en un año. Cada semana se está internando un gasto de hospital. En cambio, la sobrevida con diálisis peritoneal ambulatoria y DPA es bastante buena. Para 1990, una compañía BAR aparece y comienza la lucha de monopolios. Para el 2008, otra industria mexicana pega, impacta y también comienzan con lucha de intereses de tipo legal, donde los pacientes se ven involucrados y ellos lo único que quieren, como ustedes, como yo, es ser tratados. A mí como paciente, ¿qué me importa que si es de la empresa A o de la empresa B o de la empresa C? A mí como paciente, lo que me importa es que estas empresas entreguen su producto con calidad, con oportunidad. Bien, la empresa nueva que entró con mucho empuje, resulta que lo que falló fue que entra con empuje, pero así como en algún momento la industria influyó para que los médicos manejaran la diálisis, resulta que influye para que los médicos manejen su producto, pero no capacitan al paciente, al familiar y al médico para manejar ese producto. Entonces, en ese momento da la impresión de que el producto no funciona. Es un error. La hemodiálisis. Para 1990 aparece la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estamos hablando que en la época de los 80, pues resulta que solamente había diálisis peritoneal, pues las quejas comienzan a llegar a los derechos humanos solicitando a los pacientes que las instituciones les otorguen hemodiálisis. Pero en 1992, ¿cómo podía México otorgar hemodiálisis cuando el número de máquinas era mínimo y los centros de hemodiálisis eran pocos y saturados por la gente que tenía en algún momento la posibilidad del recurso para pagar? En esa época, la hemodiálisis, pocas máquinas, las máquinas se utilizaban para los que iban para trasplante y pocos pacientes que perdían la cavidad eran los que lograban pasar a hemodiálisis. Definitivamente una época difícil de nefrología porque generaba defunción. A partir de 1993, y reconozco que en la Comisión de Derechos Humanos participó, entonces hace que en conjunto con la CONAMED en 1996, voy a subrayar, el IMSS modifique su política de atención y propone incrementar en la población el recurso de hemodiálisis institucional paulatinamente, creciendo a 10% de su población en los próximos 5 años, al 2000. Esto es en la base del sistema de comodato. Entonces, reconoce que la hemodiálisis también es óptima. Aclaro, no quiere decir que no sirva la diálisis peritoneal, sin embargo, reconoce que es óptimo. Tiene que fundar el sustento legal para que se pueda derogar el recurso. Bien, entre 1996 y 2002, la hemodiálisis institucional, se agrega el ISSSTE, entonces se hace con sistemas de comodato, donde la empresa le cobra directamente a la institución y se atiende al paciente.